Una fatídica noche de 1984, toda una expedición al Everest desapareció sin dejar rastro. La radio del campamento base, que había estado recibiendo mensajes cortos durante todo el día, quién estaba dónde, a qué altura, cómo cambiaba el tiempo, dejó de funcionar de repente. Un silencio sepulcral se apoderó del aire y en la tienda de comunicaciones se oyeron susurros. Parece que han muerto. Salvarlos significa perder a más gente. Los cuerpos de los intrépidos escaladores nunca fueron encontrados, como si la montaña los hubiera engullido para siempre. ¿Qué ocurrió en la cresta occidental del Everest? ¿Por qué salió todo tan mal? Hristo Prodanov, o Izo, como le llamaban cariñosamente sus amigos, era un hombre en el que convivían dos pasiones: la mente precisa de un ingeniero metalúrgico y el alma ardiente de un alpinista. Nació en 1943 en la pintoresca ciudad búlgara de Karlovo, al pie de las escarpadas montañas de los Balcanes. Desde muy joven, las cimas le atraían como un imán, determinando su destino y encendiendo en su corazón el deseo de conquistar las alturas. Su camino hacia el alpinismo de alto nivel fue vertiginoso. Conquistó las grandes paredes septentrionales de los Alpes, incluyendo el Matterhorn y el Gran Joras, y ascendió en numerosas ocasiones a los 7000 metros del Pamir y el Hindu Kush. Su increíble resistencia física le valió el apodo de «músculo de hierro», pero su mayor logro antes del Everest fue la ascensión que determinó su reputación y, en última instancia, su destino. En 1981 se convirtió en el primer búlgaro en escalar el Lhotse, la cuarta montaña más alta del mundo. Lo hizo en solitario y sin oxígeno adicional. Esta hazaña demostró que era capaz de los mayores logros en el estilo más puro y complejo. Con esta filosofía, la filosofía de la fuerza individual y la ambición excepcional, abordó su principal objetivo, el Everest. Para su ascensión, la expedición búlgara de 1984 no eligió la ruta habitual, sino la cresta occidental, conocida por su temible reputación. Es más largo, técnicamente más difícil y más expuesto a los vientos violentos que la ruta clásica. Se le llama la Ruta Cruel, y no sin razón. De más de 60 intentos, solo 15 han tenido éxito, pero han muerto 20 alpinistas. La primera ascensión por esta ruta la realizaron en 1963 los estadounidenses Tom Hornbein y Willie Ansold, pero su éxito fue el resultado de un trabajo en equipo coordinado, y su supervivencia dependía de encontrarse con sus compañeros en el descenso por el otro lado de la montaña, más seguro. Prodanov, sin embargo, aspiraba a otra cosa. Quería entrar en el panteón de los grandes solitarios, como Reinhold Messner, que en 1980 conquistó en solitario el Everest desde el norte. Este choque de filosofías, el trabajo en equipo contra las ambiciones individuales, se convirtió en el conflicto central de la expedición. Para comprender los acontecimientos de 1984, hay que recordar la época en que tuvieron lugar. La Guerra Fría se libraba también en las laderas de las cumbres más altas del mundo. El éxito de la ascensión del equipo búlgaro al Everest debía ser una gran victoria propagandística para la Bulgaria socialista. No se trataba de una aventura privada, sino de un proyecto nacional respaldado al más alto nivel. La presión era enorme. El jefe de la expedición fue nombrado Abram Abramov, un hombre con el que Prodanov tenía una relación larga y complicada. Muchos años antes, Abramov se había negado a llevar a Prodanov a otra expedición debido a su carácter obstinado. Pero ahora, tras su triunfo en el Lhotse, fue el propio Prodanov quien insistió en que Abramov dirigiera la expedición al Everest, ya que lo consideraba el único capaz de organizarla. Abramov aceptó, pero puso una condición: él solo seleccionaría al equipo. Esto dio lugar a la principal discrepancia que predeterminó la tragedia. El plan oficial de la expedición preveía una travesía.
ascender por la cresta occidental y descender por la ruta clásica, más segura. Era una estrategia de supervivencia probada. Pero Prodanov se opuso rotundamente. Estaba decidido a subir y bajar por la ruta brutal. Más tarde, Abramov diría abiertamente que eso era una violación de las órdenes. Quería lograr lo que nadie había logrado, recordaba el jefe de la expedición. A más de 8.000 metros de altura, cada alpinista toma sus propias decisiones, y el líder es impotente ante la voluntad inquebrantable de un hombre en la zona de la muerte. La expedición comenzó en 1984. El 20 de abril fue un día claro, pero frío. A las 5:45, 2 personas salieron del futuro campamento Tikhanaanko para el asalto. Hristo Prodanov y el Sherpa Choubang Rinpoche. Van sin oxígeno. Por debajo de la cima, el Sherpa se da la vuelta. Se ha vuelto demasiado difícil. Hristo sigue solo. A las 11:10 se pone en contacto. Está a unos 8.500 miratetrots y sigue ascendiendo. Al atardecer del 20 de abril, alrededor de las 18:10, informa. Está en la cima. Es el primer búlgaro en alcanzar la cima del Everest. Solo, sin oxígeno. Encontró en la pirámide botellas de oxígeno vacías y junto a ellas una bandera. Arrancó un pequeño trozo de la bandera. Dejó su pequeña cámara en la cima. Muchos lo hacían. Es una señal para los que vienen detrás y una prueba de que realmente has estado allí arriba. A continuación, el descenso. Hristo no tomó el camino más habitual. Dio media vuelta y descendió por la misma cresta occidental. A las 21:10, dijo brevemente por la radio: «Está demasiado oscuro. Pasaré la noche aquí, en la cresta, sin tienda de campaña, sin oxígeno, a unos 8.500 metros de altura». Abajo entendían que era extremadamente peligroso, pero en la oscuridad tomar otra ruta también era un riesgo. La decisión de esperar a que amaneciera parecía la única opción. Por la mañana del 21 de abril aún se oía su voz. Era débil, algunas palabras eran ininteligibles. Hay un detalle importante. Hristo podía tener problemas con los guantes. A esa altura, los dedos se entumecen rápidamente. Es difícil pulsar el botón de la radio y, en general, hacer cualquier cosa con las manos. A las 17:30, la comunicación aún funcionaba, pero mal. A las 19:45 se grabó el último clic. Después, silencio. Ese mismo día, Lyudmil Yankov subió. Subió muy alto, aproximadamente hasta los 8.500 metros, pero no encontró rastro de Hristo. Pasó la noche a unos 8.400 metros, también sin un refugio adecuado. Por la noche, el tiempo empeoró. Arriba comenzó una tormenta. Quedaba claro que el riesgo ya no era solo para una persona. Cualquiera que siguiera adelante podría no regresar. Justo en ese momento, abajo se dijo la frase con la que comenzamos. Todo el equipo podía desaparecer en la cima si se continuaba con el rescate a toda costa. Analicemos el 20 de abril paso a paso. Es importante para entender por qué sucedió todo así. 5:45. Inicio del asalto. El cielo está despejado pero hace frío. Van sin oxígeno. En un tramo difícil, el Sherpa da media vuelta. Hristo se queda solo. 11:10. Comunicación desde una altura de aproximadamente 8.500 metros. Mantiene el ritmo y continúa el ascenso. Al atardecer, llega a la cima. Mensaje alrededor de las 18:10. Hristo pasa aproximadamente media hora en la cima. Encuentra botellas de oxígeno vacías y una bandera. Se lleva consigo un trozo que se ha desprendido. La cámara se queda en la pirámide. Estos detalles se confirmarán más tarde. La cámara y el trozo de bandera serán recogidos por otros miembros de la expedición en mayo. Son pruebas importantes. Demostrarán que Hristo estuvo en la cima y a qué hora. El descenso se realiza por la cresta occidental, no por la ruta normal, donde hay más huellas y barandillas. A las 21:10, Hristo dice por radio: «Está oscuro», se queda en el campamento. ¿Qué significa esto en palabras sencillas? Que pasará la noche en la cresta, a la intemperie, a la altura de la zona de la muerte. No hay tiendas de campaña, no hay oxígeno,
la temperatura es baja. A esa altura, el cuerpo pierde fuerzas rápidamente. Las manos se congelan, los dedos no responden bien. Cualquier acción sencilla es un problema. Pero en ese momento tenía dos opciones, ambas malas: seguir a ciegas por una ruta desconocida o esperar a que amaneciera y ver el relieve. Eligió la segunda. En el campamento base gritaban desesperados por el micrófono: «Izo, eres fuerte, no te duermas, eres búlgaro». En uno de sus últimos mensajes, Prodanov dijo: «No veo a nadie que pueda salvarme». El último contacto se produjo a las 19:45. Se oyó un solo clic del interruptor de la radio y luego se hizo el silencio. Todavía estaba vivo, pero ya no podía hablar. Paralelamente, Lyudmil Yankov ascendía. Llegó muy alto, pero no vio rastros. A esa altura, las huellas pueden desaparecer rápidamente. La nieve es fina y el viento borra las marcas. Yankov tuvo que pasar la noche a unos 8.400 metros. El lugar era incómodo y ventoso. Por la mañana, el tiempo empeoró definitivamente. La tormenta destrozó las plataformas y rompió parte de las barandillas. Esto significaba que era imposible continuar con la búsqueda activa. Cualquier nuevo intento de subir en ese momento provocaría nuevas pérdidas. ¿Por qué Cristo no siguió la ruta habitual hacia el Collado Sur? Es una pregunta frecuente. La respuesta es sencilla. Por la noche, sin barandillas y sin gente, cruzar por la cima para cambiar de ruta es tan arriesgado como descender por la cresta. Allí también hay cornisas y viento. Es fácil no acertar en el borde correcto y caer. Cristo no tenía tienda de campaña, ni botella de oxígeno, ni apoyo desde arriba. Esperar a que amaneciera era lo más lógico. Al atardecer del 21 de abril, quedó claro que no habría un rescate inmediato. El tiempo no lo permitía. Cualquier intento provocaría nuevos problemas. Los campamentos de la cima estaban dañados. En el campamento base se pasó a otro plan: salvar a las personas, esperar a que pasara la tormenta y, si se abría una nueva ventana, reconstruir la parte superior de la ruta. Suena duro, pero es la única solución cuando hay una tormenta en la cima y los campamentos están destruidos. Cabe destacar los importantes factores de riesgo que se dieron simultáneamente. El primero, la hora tardía en la cima. A las 18:10 ya estaba casi oscuro. El segundo, el descenso por la cresta occidental, donde hay pocos refugios. Tercero, la falta de oxígeno. Cuarto, pasar la noche sin tienda de campaña a unos 8.500 metros de altitud. Quinto, el empeoramiento del tiempo. Cualquiera de estos factores por separado es peligroso. Juntos dan el resultado que vemos: la desaparición de una persona sin posibilidad de organizar un rescate inmediato. Muchos piensan que la desaparición de Hristo Prodanov en el Everest es algo místico, pero en realidad todo se explica de forma lógica y sencilla. No se ha encontrado el cuerpo, y he aquí por qué. En primer lugar, la cresta occidental por la que caminaba no es un sendero muy transitado. Es una zona complicada y abierta, con acantilados y cornisas. Si alguien se caía, podía ser arrastrado cientos de metros hacia abajo, a un lugar donde nadie va. En las rutas populares, como la Silla Sur, hay mucha gente que ve las huellas y avisa. Pero aquí hay pocos escaladores, y es raro encontrar algo por casualidad. En segundo lugar, el clima a una altitud de 8.400 o 8.500 metros destruye rápidamente las huellas. El viento, la nieve, el frío, y en un par de días no queda ni rastro de las raquetas o el equipo. En aquella época no existían los GPS ni las balizas de radio. Si Hristo se desvió de la ruta, era casi imposible encontrar sus huellas. En tercer lugar, después del 21 de abril, comenzó una fuerte tormenta. Destruyó los campamentos 4 y 5, rompió las cuerdas y hizo peligroso el ascenso. Lyudmil Yankov subió muy alto, pero se vio obligado a descender debido al empeoramiento del tiempo. Durante varios días, nadie pudo subir. Todos se quedaron en las tiendas de campaña más abajo en la ladera.
Buscar en esas condiciones era imposible. En cuarto lugar, cuando el 1 de mayo mejoró el tiempo, el equipo tuvo que restablecer primero la ruta, volver a montar los campamentos, transportar comida, gas y oxígeno. Fue un trabajo enorme que llevó mucho tiempo. La búsqueda por el rastro se hizo imposible y la expedición pasó a un nuevo plan: completar el ascenso y recopilar al menos algunos datos. En quinto lugar, la ruta de Eristo por la cresta occidental no es un camino trillado. Es una línea poco frecuente, sin los habituales campamentos y barandillas. Si algo ocurre durante la noche, es muy difícil saber dónde exactamente. Resultado: no se encontró el cuerpo debido a la complejidad de la ruta, la tormenta, el viento, la falta de tecnología y los campamentos destruidos. No hay nada de místico, solo la cruda realidad de la altura, donde la búsqueda es casi imposible. Cuando la tormenta amainó y salió el sol, la expedición búlgara comenzó de nuevo. El 1 de mayo, el tiempo permitió trabajar. El equipo reconstruyó el campamento 4, luego el campamento 5, y llevó comida, gas, oxígeno y equipo para los que irían a la cima. El objetivo era claro: llegar al pico del Everest y recoger pistas que ayudaran a entender lo que había pasado antes. El 8 de mayo, a las 3:20 de la madrugada, Metodi Savov e Ivan Bulchev salieron del campamento 5. Había mucha nieve, en algunos lugares hasta las rodillas, y avanzaban lentamente, pero con determinación. A las 17:15 llegaron a la cima. Bajaron por una ruta más fácil, la cresta sureste, donde hay más gente y más posibilidades de recibir ayuda. A unos 800-700 metros de altura, tuvieron que pasar la noche sin tienda de campaña ni oxígeno. Savov sufrió congelación en los pies y sus fuerzas se agotaban. Pero más abajo se encontraron con una expedición india que les proporcionó oxígeno, una tienda de campaña, comida y medicinas. Esto les salvó la vida. El 9 de mayo, Nikolai Petkov y Kirill Doskov partieron del campamento Zineten hacia la cima. Subieron muy rápido, en 7 horas y 38 minutos. En la cima encontraron la cámara que Cristo había dejado el 20 de abril y un trozo de bandera. Estos hallazgos son pruebas importantes. Confirman que Cristo estuvo en la cima en el momento indicado. Esto responde a las preguntas: ¿llegó? ¿Cuándo llegó? ¿Y dejó algún rastro? Petkov y Doskov descendieron por la cresta sureste, se encontraron con Savov y Bulchev, y con la ayuda del equipo indio, los 4 salieron sanos y salvos de la zona de la muerte y llegaron a los campamentos inferiores. Al final, los búlgaros hicieron la travesía. Subieron por la difícil cresta occidental y bajaron por la más fácil, la sureste. Es un gran logro para la historia del Everest. La cámara y la bandera en la cima demostraron que Cristo había llegado a la cima, y la travesía demostró que el equipo fue capaz de completar la ruta a pesar de la tormenta, el cansancio y los peligros. Tras el descenso, Savov fue trasladado a Katmandú debido a congelaciones. El resto abandonó la montaña. La expedición había terminado. En los informes todo está escrito de forma sencilla: fechas, horas, quiénes participaron, qué encontraron, quiénes ayudaron. Pero estos hechos, los hallazgos en la cima, los asaltos del 8 y 9 de mayo, la ayuda de los indios, eliminan todas las conjeturas superfluas. El equipo fue recibido en Bulgaria como héroes nacionales, y Prodanov recibió a título póstumo la máxima condecoración. Pero tras la caída del comunismo en 1989, estos honores fueron revocados y los héroes supervivientes se sintieron olvidados, con pensiones miserables. Esta historia tiene un final espeluznante. En 2004, en el 20º aniversario de la muerte de su tío, su sobrina Mariana Prodanova Maslarova intentó escalar el Everest. Murió a 8.700 metros de altura, casi en el mismo lugar donde desapareció Risto. Hace ya 40 años que nadie ha repetido la ruta búlgara por el camino cruel.
La montaña guarda sus secretos, el cuerpo de Risto Prodanov y el eco de la llamada de radio que suplicaba al héroe nacional que no se durmiera. Esta es la historia de lo que vale la pena alcanzar la cima del mundo y del terrible precio que a veces hay que pagar por el deseo de lograr lo que nadie más ha logrado. Eso es todo, amigos. Escriban su opinión en los comentarios, denle al pulgar hacia arriba y nos vemos en nuevos videos.